Mi primo lo tuvo todo en bandeja durante su infancia, coches nuevos, escuela privada, todo lo necesario. Pero en la cena de Acción de Gracias se enteró de que yo tenía 10 millones de dólares y se derrumbó frente a todos. Mi tía gritó y mi padre se quedó sentado en shock. Soy William, tengo 29 años, y si me hubieras preguntado hace 10 años dónde estaría hoy, me habría reído. No porque no tuviera sueños, sino porque siempre estuve a la sombra de mi primo Henry. Esta es la historia de cómo todo cambió en una cena de Acción de Gracias, cuando mi familia mostró su verdadera cara y yo aprendí a valerme por mí mismo. Crecimos en un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen. Mis padres eran trabajadores, mi padre, contador, mi madre, enfermera. No éramos ricos, pero tampoco nos faltaba nada. Sin embargo, siempre sentí que ellos esperaban poco de mí. No lo decían, pero lo mostraban al compararme con Henry, el hijo de mi tía Elena. Ella era viuda, carismática y manipuladora, siempre consiguiendo que todos giraran a su alrededor. Henry era su orgullo, el niño mimado de la familia. Desde pequeños, Henry lo tuvo todo fácil. A los 16, mi tía le regaló un Mustang rojo que hacía que todos en el instituto lo miraran. Yo iba en bicicleta o a pie a la escuela pública. Henry estudiaba en un colegio privado, de esos donde te tratan como futuro presidente. Yo, en cambio, lidiaba con salones llenos y libros viejos. No odiaba a Henry, no al principio. Éramos primos, jugábamos juntos de niños, pero con los años él cambió. Se volvió arrogante, como si fuera mejor que los demás, especialmente que yo. Mi tía no ayudaba, siempre presumiendo de él, aunque sus logros fueran pequeños. Si Henry sacaba una B, era como si hubiera ganado un premio. Yo, con mis As, apenas recibía un bien hecho de mi padre. En las reuniones familiares, todo giraba en torno a Henry. Hablaban de sus planes, sus historias, mientras yo era el primo callado, el que nadie notaba. Mi tía Elena decía cosas como William es tan responsable, pero lo decía con un tono que sonaba aburrido. Esas palabras dolían, aunque nunca lo admití. Quería que me vieran, que reconocieran que yo también tenía algo que ofrecer. A los 15 empecé a trabajar en una tienda de comestibles, cargando cajas y limpiando. No era glamoroso, pero me enseñó a valorar el esfuerzo. Guardaba cada dólar, no por tacaño, sino porque quería algo más. Cuando terminé el instituto, Henry se fue a una universidad cara, pagada por mi tía. Yo fui a un colegio comunitario, trabajando de día y estudiando de noche. Él publicaba fotos de fiestas lujosas, yo apenas dormía entre turnos y exámenes. No voy a mentir, a veces sentía envidia, no por sus cosas, sino por la atención que recibía, pero no dejaba que eso me frenara. Me repetía, si quieres algo, consíguelo. Y lo hice. Con una beca, entré a una universidad estatal y estudié administración de empresas. No era mi pasión, pero sabía que me daría herramientas. Empecé a probar ideas de negocio, vendía cosas en línea, hacía trabajos freelance. Algunos fracasaron, pero cada error me enseñó algo. A los 25 encontré mi camino, una plataforma que conectaba pequeños negocios con proveedores locales. Empezó pequeño, pero en 3 años creció a nivel nacional. Para mis 28, mi empresa valía 30 millones de dólares y yo tenía 10 millones en el banco. No gastaba en lujos, invertía todo en acciones seguras. Quería construir, no presumir. Mi familia no sabía nada de esto. Nunca les conté, no porque quisiera ocultarlo, sino porque nunca preguntaron. En las cenas, seguían hablando de Henry, de sus grandes planes, aunque había abandonado la universidad y trabajaba en una inmobiliaria, viviendo de la imagen que mi tía creaba para él. Yo era solo el primo que llegaba con una botella de vino barato y una sonrisa forzada. Todo cambió en la cena de Acción de Gracias de este año. Había algo diferente en mí esa noche. Por primera vez, quería hablar, no para presumir, sino para que me vieran. La cena era en casa de mi tía Elena, con una mesa perfecta, pavó, puré, salsa de arándanos. Ella estaba en su elemento, contando historias de Henry. Mi padre y mi madre asentían, como siempre. Henry, sentado a la cabecera, sonreía con esa arrogancia que me crispaba. No sé cómo salió el tema. Creo que mi madre dijo algo como William trabaja con computadoras, ¿no? Y yo, sin pensarlo mucho, solté, sí, mi empresa va bien. Está valuada en 30 millones de dólares, y tengo unos 10 millones en el banco. El silencio fue total. Los tenedores se detuvieron a medio camino. Mi tía Elena jadeó, como si hubiera dicho algo imposible. Mi padre me miró como si no me reconociera. Henry se puso pálido, luego rojo, y su tenedor cayó al plato con un ruido seco. 10 millones, dijo mi tía, con una voz que mezclaba incredulidad y enojo. ¿Tú, cómo? No esperaba esa reacción. Pensé que habría sorpresa, tal vez orgullo. Pero lo que vi en sus caras era otra cosa, envidia, resentimiento. Henry fue el primero en hablar, con una risa nerviosa. No puede ser verdad, dijo. Vamos, William, 10 millones.
No respondí, no hacía falta, pero lo que vino después fue peor. Mi tía empezó a hacer preguntas, no con curiosidad, sino con un tono calculador. ¿Y qué haces con tanto dinero? ¿No piensas ayudar a la familia? Mi padre, en vez de apoyarme, dijo, es una gran responsabilidad, William. Hay que ser cuidadoso. Henry, aún pálido, murmuró algo sobre cómo esas cosas no duran. La cena siguió, pero el ambiente estaba roto. Mi tía y Henry empezaron a hablar de los proyectos de él, como si mi éxito fuera una oportunidad para ellos. Mi madre intentó cambiar de tema, pero mi tía insistió, Henry está trabajando en algo grande, ¿sabes? Podrías invertir en él, William. No era una sugerencia, era una exigencia disfrazada. Esa noche, mientras ayudaba a lavar los platos, escuché a mi tía y a mi padre hablando en voz baja. No entendí todo, pero oí palabras como fideicomiso y controlar. Mi corazón se hundió. No estaban orgullosos, estaban planeando cómo sacar provecho de mí. Cuando volví a casa, no pude dormir. Sentía una mezcla de traición y rabia. Durante años, habían ignorado mis esfuerzos, y ahora que tenía algo, querían quitármelo. Me senté en mi apartamento, mirando la pared, tratando de procesar lo que había oído. Quería pensar que era un malentendido, pero la forma en que mi tía y Henry hablaron en la cena, como si mi dinero fuera una oportunidad para ellos, no me dejaba dudas. Me dolía, pero también me encendía. Si creían que podían manipularme, se equivocaban. A la mañana siguiente, mi teléfono sonó. Era mi tía Elena, con esa voz dulce que usaba cuando quería algo. William, querido, ¿cómo estás? Anoche fue una sorpresa. Deberíamos hablar, ¿no? Henry tiene un proyecto increíble, y con tu experiencia, podrías ayudarlo. No mencionó mi esfuerzo, solo a Henry. Colgué diciendo que estaba ocupado, pero mi cabeza daba vueltas. ¿Un proyecto? Henry no había terminado la universidad, y sus negocios eran puro humo. Ese mismo día, mi padre me escribió, hijo, tenemos que hablar de tu dinero. Es mucho para ti solo, y la familia podría beneficiarse. Ven a casa este fin de semana. No era una invitación, era una orden. Me quedé mirando el mensaje, con un nudo en el estómago. Mi padre, que apenas me preguntaba cómo estaba, ahora quería hablar de mi dinero. No respondí. Al día siguiente, mi madre me llamó. William, no seas egoísta, dijo. ¿No ves que Henry necesita una oportunidad egoísta? Yo, que trabajé desde los 15 mientras Henry tenía todo regalado. La palabra me quemó. Decidí que necesitaba saber qué estaba pasando. Llamé a Marcos, un amigo de la universidad que ahora era abogado de finanzas. Le conté lo de la cena y las palabras que escuché. Eso suena turbio, dijo. Un fideicomiso sin tu permiso es ilegal, pero podrían estar buscando presionarte. Déjame investigar. Le agradecí y quedamos en vernos pronto. Mientras tanto, Henry empezó a meterse en mi vida de formas que no esperaba. Recibí un correo de un banco local, felicitándome por garantizar un préstamo para un negocio inmobiliario. El problema era que yo no había garantizado nada. El nombre de Henry estaba en los documentos, junto al mío, como si yo fuera su aval. Me puse furioso. No solo me manipulaban, sino que Henry usaba mi nombre para sus fraudes. Llamé al banco y dejé claro que no había autorizado nada. Prometieron investigar, pero la desconfianza ya estaba sembrada. ¿Qué más estaba tramando mi primo? Decidí ir a casa de mis padres ese fin de semana, no porque quisiera, sino para enfrentar esto. La tensión era insoportable. Mi tía Elena estaba allí, con Henry, que sonreía como si nada. Mi madre sirvió café, intentando aligerar el ambiente, pero mi padre fue directo. William, tu tía y yo hemos hablado. Tu dinero es una bendición, pero también una responsabilidad. Pensamos en un fideicomiso para la familia, para que todos estemos protegidos. ¿Protegidos de qué?, pregunté, conteniendo la rabia. Mi tía intervino, con su tono meloso. Eres joven, William. El dinero puede ser abrumador. Henry tiene planes, y con tu apoyo, podría hacer algo grande. Eso hace la familia, ayudarse. Miré a Henry,
que esquivó mi mirada. ¿Qué planes, Henry?, dije. Porque sé que usaste mi nombre en un préstamo sin mi permiso. El silencio fue pesado. Mi tía se puso roja, mi padre frunció el ceño. Henry balbuceó algo sobre un malentendido, pero no le creí. No hay malentendido, dije. Usaste mi nombre para pedir dinero. Eso es un delito. Mi tía se levantó, indignada. ¿Cómo te atreves a acusar a Henry? Él solo intenta salir adelante, y tú, con todo ese dinero, no lo ayudas. Ayudarlo, respondí. Trabajé desde los 15, mientras Henry lo tenía todo fácil. Construí mi empresa desde cero. ¿Dónde estaban ustedes cuando trabajaba turnos dobles para pagar mis estudios? Mi padre intentó calmar las cosas. William, somos familia. La familia comparte. Comparte, dije, casi riendo. ¿Cómo cuando compartieron su apoyo conmigo? ¿O cuando todo era sobre Henry? La discusión se calentó. Mi madre intentó mediar, pero ya no había vuelta atrás. Me levanté y dije, no voy a dejar que manejen mi dinero. Lo que tengo, lo gané yo. Salí, ignorando los gritos de mi tía. Esa noche, Marcos me llamó. Había encontrado que mi tía y mi padre consultaron a un abogado sobre un fideicomiso, usando una autorización vieja que firmé para un trámite familiar. No podían controlar mis activos sin mi firma, pero mostraba sus intenciones. También descubrió que Henry intentó usar mi nombre en 2 préstamos más, ambos rechazados. Mi primo no solo era oportunista, sino peligroso, me sentía traicionado. Durante años, busqué la aprobación de mi familia, aunque no lo admitiera. Ahora veía que nunca la tendría, no por ser insuficiente, sino porque ellos querían lo que tenía. Contraté a Marcos como mi abogado y le pedí blindar mis activos. Empecé a juntar pruebas, correos del banco, mensajes de mi tía exigiendo que invirtiera en Henry. Una semana después, un conocido del pueblo me dijo que Henry andaba contando que yo le robé una idea de negocio. Era una mentira ridícula, pero peligrosa. Si seguía inventando historias, podía dañar mi reputación. Llamé a David, un amigo periodista, y le conté todo, pidiéndole que no publicara nada aún. Quería más pruebas antes de exponer a Henry, mientras, mi empresa crecía. Firmamos un contrato con una cadena de supermercados, lo que disparó nuestras proyecciones. Mi equipo estaba emocionado, pero yo no podía disfrutarlo del todo. Cada llamada me hacía temer otro truco de mi familia. Empecé a alejarme, ignorando sus mensajes. Mi madre me escribió, pidiéndome que lo pensara bien, pero no respondí. No podía confiar en ellos. Una noche, recibí un correo de un inversionista interesado en mi empresa. Era una gran oportunidad, pero también un recordatorio de lo que estaba en juego. Si mi familia seguía metiéndose, podían arruinarlo todo. Con Marcos, preparamos una estrategia, una carta a Henry exigiendo que dejara de usar mi nombre, y una advertencia a mi tía y mi padre sobre las consecuencias de sus acciones. Envié las cartas, pero no hubo respuesta. En cambio, mi tía empezó a contar a los parientes que me había vuelto arrogante. Henry seguía publicando en redes sobre su próximo gran proyecto. Sabía que no podía quedarme de brazos cruzados. Tenía que protegerme, no solo por mí, sino por todo lo que había construido. Lo que no sabía era que las cosas estaban a punto de empeorar. Unos días después, recibí una llamada de un cliente importante de mi empresa. Me dijo que alguien había contactado a su equipo, afirmando que yo estaba bajo investigación por prácticas comerciales dudosas. El cliente estaba preocupado, y aunque me aseguró que confiaba en mí, la llamada me dejó helado. Sabía exactamente quién estaba detrás, Henry. Había pasado de usar mi nombre para pedir préstamos a intentar sabotear mi reputación. Esto ya no era solo una traición familiar, era un ataque directo a mi vida. Me reuní con Marcos, mi abogado, esa misma tarde. Le mostré los correos del banco, los mensajes de mi tía y las publicaciones de Henry. Esto es difamación, dijo Marcos, revisando los documentos. Y con las pruebas que tenemos, podemos demandarlo. Pero también podemos ir más allá. Si expones esto públicamente, Henry no tendrá dónde esconderse.
La idea de hacer público el comportamiento de mi primo me ponía nervioso. No quería convertirme en el centro de un drama familiar, pero tampoco podía dejar que siguiera usando mi nombre para sus mentiras. Mientras tanto, mi tía Elena intensificó su campaña. Empezó a llamar a primos lejanos, tíos, incluso vecinos del pueblo, contando que yo me había olvidado de la familia y que estaba obsesionado con el dinero. Algunos parientes me escribieron, pidiéndome que hiciera las paces y ayudara a Henry. Otros, más directos, me pidieron dinero prestado. Me dolía leer esos mensajes, pero también me abrían los ojos. La familia que pensé que tenía nunca existió, solo veían en mí una oportunidad ahora que sabían lo que valía. Decidí que era hora de actuar. Con la ayuda de Marcos, enviamos una segunda carta a Henry, esta vez con una advertencia más clara: si no dejaba de usar mi nombre y de difundir mentiras, lo demandaríamos por difamación y fraude. También enviamos una carta a mi tía y a mi padre, informándoles que cualquier intento de manipular mis activos resultaría en acciones legales. No esperaba que se disculparan, pero al menos quería que supieran que no me quedaría de brazos cruzados. La respuesta de Henry fue predecible. Publicó un video en redes sociales, hablando de cómo ciertas personas lo estaban traicionando y tratando de destruir su sueño. No mencionó mi nombre directamente, pero todos en el pueblo sabían de quién hablaba. Mi tía lo respaldó, compartiendo el video con un comentario sobre cómo la familia debería unirse, no dividirse. Mi padre, para mi sorpresa, no dijo nada. Su silencio era casi peor que las palabras de mi tía. Fue entonces cuando decidí hablar con David, mi amigo periodista. Le di todas las pruebas, los correos del banco, los mensajes, las capturas de pantalla de las publicaciones de Henry. Le pedí que escribiera un artículo, pero que no mencionara mi nombre directamente. Quería que la verdad saliera a la luz, pero sin convertirme en el centro del circo. David entendió y prometió trabajar en algo discreto pero contundente. Mientras esperaba, me concentré en mi empresa. El contrato con la cadena de supermercados se cerró, y las proyecciones seguían subiendo. Mi equipo estaba emocionado, y aunque yo también lo estaba, la sombra de mi familia seguía pesando. Cada vez que sonaba mi teléfono, temía otra mala noticia. Pero también sentía una determinación nueva. Había construido mi éxito desde cero, sin ayuda de nadie, y no iba a dejar que me lo quitaran. Unos días después, David me envió el borrador del artículo. Era perfecto, detallaba cómo un individuo local había usado el nombre de un empresario exitoso para obtener préstamos fraudulentos y difundir rumores falsos. Sin nombrarme, dejaba claro que Henry era el culpable. Le di el visto bueno, y el artículo se publicó en el periódico local y en su versión digital. El impacto fue inmediato. Los conocidos de Henry dejaron de seguirlo en redes, y los comentarios en sus publicaciones pasaron de apoyo a críticas. Alguien incluso escribió: este es el tipo que dice que va a ser millonario, pero pide préstamos con el nombre de otro. Henry intentó defenderse, publicando otro video donde negaba todo y decía que era una conspiración en su contra. Pero las pruebas eran demasiado sólidas, y nadie le creyó. Mi tía, por su parte, dejó de llamarme, pero supe por un primo que estaba furiosa, diciendo que yo había arruinado la vida de Henry. Mi padre me escribió un mensaje corto: hijo, esto ha ido demasiado lejos. No respondí. Estaba harto de sus excusas. Con Marcos, presentamos una demanda formal contra Henry por difamación y uso indebido de mi nombre. No quería dinero, quería que parara. El juez emitió una orden de restricción, prohibiéndole a Henry mencionar mi nombre en cualquier contexto. También tuvimos que notificar a los bancos que habían recibido sus solicitudes fraudulentas, asegurándonos de que mi nombre quedara limpio. Fue un proceso agotador, pero necesario. Mientras todo esto pasaba, mi empresa seguía creciendo. Los inversionistas que habían mostrado interés antes ahora querían reunirse, y cerramos otra ronda de financiación que llevó la valoración de la compañía a 40 millones. Por primera vez en meses, sentí que podía respirar. Pero también sabía que necesitaba cerrar este capítulo con mi familia de una vez por todas. Decidí escribirles una carta, no por correo, sino a mano, como una forma de poner un punto final. En ella, expliqué cómo me había sentido ignorado durante años,
cómo trabajé sin su apoyo y cómo su reacción a mi éxito me mostró quiénes eran realmente. No la envié con rabia, sino con calma. Quería que entendieran que no estaba cortando lazos por venganza, sino porque necesitaba protegerme. Nunca recibí respuesta, pero no la esperaba. Con el tiempo, las cosas se calmaron. Henry dejó de publicar en redes, y supe que había perdido su trabajo en la inmobiliaria después de que sus inversiones colapsaran. Mi tía Elena se volvió más reservada, y aunque seguía hablando de mí a los parientes, sus historias ya no tenían el mismo peso. Mi padre y mi madre intentaron contactarme un par de veces, pero sus mensajes eran vagos, como si no supieran cómo disculparse. Decidí mantener la distancia, no por rencor, sino porque necesitaba espacio para sanar. A medida que mi empresa prosperaba, empecé a rodearme de personas que me valoraban por mí, no por mi dinero. Mi equipo en la oficina se convirtió en una especie de familia, y mis amigos, como Marcos y David, me recordaron que no estaba solo. Organicé una cena de Navidad en mi apartamento, invitando a las personas que habían estado conmigo en este viaje. Fue una noche sencilla, con comida casera y risas, pero para mí significó todo. Por primera vez, me sentí libre de la necesidad de probarle nada a mi familia. Mirando hacia atrás, me di cuenta de que el dolor de su traición me obligó a enfrentarme a algo más grande, mi propia necesidad de su aprobación. Durante años, creí que necesitaba que me vieran, que me dijeran que era suficiente. Pero construir mi empresa, superar sus mentiras y protegerme me mostró que no necesitaba su validación. Lo que tenía, lo había ganado yo, y eso era más que suficiente. Mi empresa sigue creciendo, y aunque no sé qué me depara el futuro, sé que estoy listo para enfrentarlo. Mi familia enfrentará las consecuencias de sus acciones, pero yo ya no miro atrás. He encontrado mi propio camino, uno que no depende de ellos, y eso es la mayor victoria que podía pedir.